Ok, vamos a retomar. Bien, el último tema a tomar en este capítulo, que hasta aquí es donde llega el examen, es el carcinoma hepatocelular. Entiéndase el carcinoma hepatocelular como un carcinoma tipo epitelial derivado de los hepatocitos, ¿no? Y que, como les había mencionado anteriormente en otras clases, en gran medida es consecuencia de la misma cirrosis hepática. Entonces, la gran mayoría de casos de carcinoma hepatocelular derivan de un paciente que previamente tenía una cirrosis hepática. Buena parte vendría a ser también una complicación, ¿no?, de la misma cirrosis. A nivel mundial es el sexto cáncer más frecuente del mundo y el tercero en mortalidad. 90% de los tumores hepáticos primarios son malignos. Es la tercera causa de muerte, no sé, casi 750.000 muertes en un año. En el 2012 suele detectarse en estadios avanzados y la mayor cantidad de casos se encuentra pues, en zonas donde existe alta prevalencia de hepatitis B, África subsahariana, Asia Oriental. En estos sitios están el 80% de los casos de carcinoma hepatocelular. En la mayoría de poblaciones, la incidencia es mayor en hombres, ¿no? En casi todas las poblaciones es más frecuente en hombres. Entonces, hay zonas donde la incidencia es alta, ¿no? China, Corea, ciertas regiones del África, ¿no? Perú está considerado a un nivel intermedio. Entonces, el principal factor de riesgo entre todos es la misma cirrosis hepática, ¿no?, cualquiera sea su etiología. También se ha observado asociado a la enfermedad hepática grasa asociada a la disfunción metabólica, MALT. También, como hemos dicho, ¿no?, en los países con alta endemicidad de hepatitis B, la incidencia de carcinoma hepatocelular en la cirrosis es alta. Cuando se trata de cirrosis hepática compensada, se detecta hasta en un 5% de ellos este tipo de cáncer, o sea que no debería ser tan frecuente. Y esto va incrementando pues, cuando la enfermedad está descompensada. Esta tasa se incrementa con el tiempo de la enfermedad y con las complicaciones de la cirrosis. En cuanto a la hepatitis B, el DNA viral se integra al genoma del huésped y esto genera el riesgo del cáncer. Es mayor cuando la transmisión es vertical, neonatal, es mayor el riesgo y tiene mayor probabilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular sin cirrosis. Los factores de riesgo para carcinoma hepatocelular es una carga viral alta, cuando la duración de la infección es prolongada y con la severidad de la infección. Se ha logrado disminuir la prevalencia del carcinoma hepatocelular con la vacuna para el virus de hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, existen 170 millones de infectados en el mundo. Los que tienen riesgo de hepatitis C son hemotransfundidos, los que tienen hemodiálisis, los usuarios de drogas endovenosas. El riesgo ocurre cuando hay mayor niveles de transaminasas, con un nivel de fibrosis alto, o sea 3 o 4. El sexo masculino también se cumple acá, cuando concomitantemente consumo de alcohol, a mayor edad, mayor riesgo, cuando hay infección con otros virus, como el virus de la hepatitis B o el del VIH. Entre los cirróticos con hepatitis C, el riesgo es de 17% en 5 años de evolución. El genotipo 1B es el más agresivo. En el caso de la hepatitis C, este genotipo puede llegar a generar este tipo de cáncer sin llegar a la cirrosis. Y en cuanto a la cirrosis, los nódulos de regeneración
son consideradas lesiones precancerosas. Los estadios tempranos son asintomáticos. Y todo cáncer, la intención es encontrar estadios tempranos, ¿no es cierto?, para poder hacer un tratamiento adecuado. Hay algunos tipos de cánceres que no se pueden hacer esa detección en el tiempo, ¿no? Entonces, viendo que tiene una marcada asociación con la cirrosis o con la hepatitis B o la hepatitis C, entonces tenemos poblaciones de riesgo en las cuales podemos dirigir estos screenings o esos programas de tamizaje para la detección del carcinoma hepatocelular. Entonces, inicialmente no va a haber síntomas, o sea, es una cirrosis que cuando decimos asintomático nos referimos a que el propio cáncer no está dando síntomas. Es un cirrótico con sus propias complicaciones o no, pero que no tiene síntomas propios del cáncer, ¿no? Eso está dividido, no hay síntomas. Y en las personas que tienen alguna descompensación de una cirrosis previa, o sea, puede presentarse sí, aparecer el cáncer en las personas que se le estudie que presentan una descompensación. O sea, una descompensación puede ser que en el estudio que se le hace podemos encontrar cuál es la causa de esa descompensación y en eso puede estar este tipo de problemas. Lo mismo que si se trata de ascitis, sangrado varicial, incremento de las bilirrubinas, coagulopatías, encefalopatías, pleuritis bacteriana espontánea. Entonces, por ejemplo, en un paciente que no tenemos bajo screening y que aparece con una pleuritis bacteriana espontánea, obviamente habrá que hacer un estudio para descartar este tipo de tumor, de cáncer. En los casos más avanzados, pues crece el tumor y entonces ya se hace una masa palpable. Esta masa puede obstruir, los conductos biliares y llevar a una ictericia obstructiva. Esto lleva a pérdida de peso. Si hay sangrado hacia la cavidad peritoneal, puede presentarse como un abdomen agudo. Puede haber infecciones, ¿no? Y esas infecciones manifestarse como fiebre. También puede presentarse como fenómenos paraneoplásicos con hipercalcemias, hipoglicemias, tromboflebitis migratorias o diarreas. En los exámenes auxiliares, pues pueden ser inespecíficos, ¿no? Anemias, aumento de transaminasas, hiperbilirrubinemia, prolongación del TP, aumento de la fosfatasa alcalina. La mejor forma de prevenir el carcinoma hepatocelular, bueno, es evitar los factores de riesgo, ¿no? Los factores que están asociados con el riesgo de este tipo de cáncer. Y como la principal causa de carcinoma hepatocelular es el virus de hepatitis, en el mundo, ¿cuál es la principal causa de carcinoma hepatocelular? Es el virus de hepatitis B. Y tenemos vacuna. O sea que en el mundo el principal esfuerzo para prevenir el carcinoma hepatocelular es la vacunación contra la hepatitis B. Luego, cuando ya están instaladas las infecciones, cuando hay una hepatitis crónica, el tratamiento de las hepatitis, ¿no? La hepatitis C, sobre todo, que logra eliminar el virus, y la hepatitis B también, ¿no? Son medios, al disminuir la viremia, al disminuir la inflamación, son medios de cómo prevenir este tipo de tumores. Obviamente la abstinencia alcohólica, el control de los síndromes metabólicos, de la diabetes, de las dislipidemias y una dieta saludable, ¿no? Son formas de prevenir este ¿Cuál creen que es el principal método de tamizaje, de despistaje de carcinoma hepatocelular? O sea, ¿cuál es la idea de un tamizaje? Buscar un cáncer en etapas tempranas, ¿no es cierto? O sea, lo más chiquito posible. ¿Cuál es el principal método para su detección? A ver, ¿qué ideas? Marcadores. ¿Cuál es el marcador para carcinoma hepatocelular? ¿Alguien que le ayude? ¿El feto? Algo de feto. ¿Cómo se llama ese algo de feto? Alfa-fetoproteína. ¿Alguien tiene otra idea de cómo hacer la prevención? O sea, el tamizaje, mejor dicho.
Ya tengo una de estas condiciones. Por ejemplo, un paciente con hepatitis B que no tiene cirrosis, pero que su infección fue neonatal, que nació y se contagió, no le hicieron pruebas y a los 10 años ya tenía el antígeno superficie positivo. Puede llegar a ser cirrosis, mejor dicho, cáncer, carcinoma hepatocelular sin cirrosis. ¿Ok? Entonces entra en una población de riesgo. Y a partir de los 20 años, esta población de los que nacieron con hepatitis B o se contagiaron con hepatitis B en la niñez o en la infancia, ¿no? Entonces esta es una población de riesgo, aún no tenga cirrosis. Entonces, a partir de los 20 años se comienza un tamizaje. En todos los cirróticos hay que hacer tamizaje. En las personas que tienen virus de hepatitis C con el genotipo 1B hay que hacer tamizaje. ¿Ya? Entonces, dijeron alfa-fetoproteína. ¿Qué otro medio para hacer el tamizaje? Biopsia. ¿De qué vas a biopsiar? No, pero es que mira, es que el tumor va a aparecer en un puntito en el hígado. El hígado es grandote. ¿Dónde vas a biopsiar? Fuerte. Ecografía. Es el mejor método para hacer el tamizaje. ¿Ya? ¿Qué pasa con la alfa-fetoproteína? 75% llega a niveles críticos cuando el carcinoma ya está avanzado. Entonces, si la alfa-fetoproteína me detecta solamente cáncer avanzado, no me sirve. La idea es encontrar tumores pequeñitos. Solo 30% de los tempranos, entonces tiene una baja sensibilidad y el punto, digamos, de quiebre es más de 400. Con este nivel de alfa-fetoproteínas tenemos altas especificidades. Ustedes saben que hay esta pérdida, ¿no?, de sensibilidad y especificidad, ¿no? Si la prueba le aumentamos la especificidad, disminuye la sensibilidad. O sea que a mayor alfa-fetoproteína, mayor nivel de alfa-fetoproteína probablemente sea más específico. Pero pierdo sensibilidad, es decir, que pierdo muchos casos positivos. Entonces actualmente no se recomienda para el despistaje. En cambio la ecografía, si bien su sensibilidad no es muy alta, ¿no?, pero es mejor que la alfa-fetoproteína, 71%. Y la especificidad es de 93%. El problema es que la ecografía es operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que no es como una tomografía donde las imágenes son fijas de acuerdo a un protocolo y, digamos, ahí el problema es quién lo puede leer o que puede leerlo bien. Pero la ecografía no, las imágenes van a depender de cómo pongas el transductor. Entonces, eso va a hacer que algunas personas puedan detectar, por ejemplo, van a ver, ¿se acuerdan cuál era el segmento más alto del lado derecho? Les dije, en una tomografía, ¿cuál es el primero que aparece? Si lo ven desde el tórax hacia el abdomen, ¿cuál es la primera parte, el primer segmento de hígado que aparece? Segmento 8. Bueno, de repente, esas zonas que están más alejadas de donde uno hace donde uno coloca el transductor, ¿no?, de repente son zonas que son menos visibles para un ecografista, entonces pueden perderse ahí algunas lesiones. O de repente hay nodulitos muy pequeñitos que se le pasa a alguno, ¿no? Entonces va a tener que tener cierta paciencia el ecografista, ¿no?, cierta habilidad y cierto conocimiento para poder hacer el despistaje adecuado. Entonces es una prueba que es operador dependiente. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer? Cada 6 meses. ¿Y qué buscamos? Buscamos nódulos. Por eso es que en la primera imagen que les muestro acá, este es un nodulito. Esto de acá. Entonces, este nodulito puede ser un adenoma, puede ser un carcinoma, puede ser una metástasis, cualquier otra cosa. La ecografía no me define qué cosa es.
pero me dice algo hay allí, hay que investigar más. Y si no hay nada, la probabilidad de que realmente no haya nada es cierta, ¿no? Es alta. Entonces se debe hacer cada 6 meses. El hallazgo de un nódulo o de nódulos por ecografía debe complementarse. O sea, luego de hacer ese diagnóstico, debe hacerse otros estudios que ya sean más específicos para el diagnóstico, como una tomografía o una resonancia magnética. Ahora, esas tomografías tienen que ser contrastadas, tienen que ser trifásicas, hay que ver una fase arterial, una fase venosa portal y una fase tardía. Ahora, el objetivo del tamizaje es encontrar tumores pequeños que cuando puedan ser detectados, ¿no?, se puede dar el tratamiento respectivo. Y el tratamiento puede ser una cirugía, puede ser una quimioembolización, puede ser un trasplante, etc. Una quimioterapia. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente con un Child C que está muy venido a menos, que además tiene insuficiencia renal, que tiene una diabetes avanzada, múltiples complicaciones, una edad muy avanzada y un deterioro severo de su calidad de vida? Entonces, a esa persona no se le va a poder hacer ni siquiera una cirugía. Entonces, se considera que ya cuando el paciente no es susceptible de ofrecer un tratamiento, ya no debe hacer tratamiento, que no es necesario. Esquemas de vigilancia. ¿A quiénes hago vigilancia? A todos los cirróticos, a los que son portadores crónicos de hepatitis B, en especial aquellos que han nacido en zonas de alta endemicidad desde los 20 años, ¿no? El caso que les decía, ¿no? Un niño o un recién nacido infectado por hepatitis B a los 20 años debe empezar a hacer sus chequeos, aún no tengan cirrosis. En hepatitis crónica B, con antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular, cuando los niveles de DNA sean altos, bueno, está hablando de hepatitis B sin cirrosis, ¿no? Entonces, hepatitis crónica B con antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular, o aquellos que tienen hepatitis crónica B con niveles altos de DNA, hepatitis C con grado de fibrosis 3 o que la carga viral sea alta. Y el screening ya no se hace con alfa-fetoproteínas, sino con ecografía. Entonces, el siguiente estudio es la tomografía y la resonancia magnética, que tiene que ser con contraste, ¿no? Ahora, si tuviera, por ejemplo, una alergia al yodo, ¿qué haríamos? O que tiene insuficiencia renal, pido resonancia, ¿no? Porque eso es una contraindicación para la tomografía. Entonces, tenemos la alternativa. La característica del carcinoma hepatocelular es que tiene una vascularización predominantemente arterial. Entonces, rápidamente, cuando entra el contraste, rápidamente se dibuja el nódulo, se llena de contraste en la fase arterial. A diferencia del parénquima hepático, que la vascularización es mixta, es arterial y portal. Entonces, no hay tanta actividad de contraste en el parénquima en ese momento. Esto determina un patrón vascular muy característico, en la cual hay un llenado rápido en la fase arterial, seguido por un lavado rápido del contraste en la fase venosa, y esto se presenta como el signo de lavado o de washout, y además queda una imagen de pseudocápsula en la fase tardía. En la tomografía tiene unas sensibilidades hasta 96% y especificidad de hasta 96%. El diagnóstico por tomografía o resonancia ocurre en el 70% de los casos, es decir, estas características de la vascularización nos van a permitir hacer un diagnóstico solo por estas características hasta en un 70%, es decir, no tengo necesidad de hacer biopsia. Si se presenta estas características en la tomografía o en la resonancia del washout del halo periférico, es tan altamente específico para carcinoma hepatocelular que no hay necesidad de hacer biopsia y se trata como carcinoma hepatocelular. Pero cuando no hay este comportamiento, entonces se va a requerir ahí sí ya de una biopsia. Tengo un nódulo grande o mediano, ¿no?, de 1 o 2 centímetros
que no tiene este comportamiento del washout, entonces en tomografía, luego hago una resonancia, tampoco lo tiene, y entonces ahí sí hay necesidad de hacer una biopsia dirigida. Entonces aquí en la imagen, acá en la fase arterial, todo el nódulo capta el contraste rápidamente, y en la fase tardía el contraste ha desaparecido, queda oscuro aquí, y en la periferia queda malo, ¿no? Entonces, desaparición rápida del contraste se llama washout. ¿Qué opciones tenemos? Primero, hay tumores que van a tener tratamiento con intención curativa, y los tratamientos con intención curativa van a ser la resección del tumor y el trasplante hepático. ¿Cuándo hay resección del tumor? Cuando hay un tumor en una persona, un tumor pequeño en una persona que tiene un estadio de cirrosis muy inicial y que tiene una calidad de vida muy buena y que su expectativa de vida es muy alta. Entonces, como no hay mucha necesidad de trasplante porque, digamos, se le puede quitar el tumor y, digamos, su sobrevida va a ser prolongada y no hay muchos hígados para trasplantar, entonces se le puede hacer una resección del tumor y seguir haciendo el seguimiento. Esa es una posibilidad. Entonces, la resección hepática es la primera opción terapéutica curativa de este tumor y está indicada en tumores únicos que sean menos de 2 centímetros, que no tengan inundación vascular, que no haya hipertensión portal y que tengan una buena función hepática y una bilirrubina normal. La otra opción curativa es el trasplante hepático. Es la segunda opción curativa. Está indicado en los pacientes que no sean candidatos a resección y que presenten los criterios de Milán. ¿Cuáles son estos? Que sea un tumor único, menor de 5 centímetros, o 3 tumores que ninguno de ellos sea mayor de 3 centímetros, o que haya una ausencia de invasión vascular, de metástasis ganglionares y tampoco metástasis a distancias. La sobrevida a 1, 5 y 10 años con el trasplante es de 90, 75 y 60%. Luego, cuando no hay posibilidad de un tratamiento curativo, vienen técnicas ablativas. Que tenemos la ablación por radiofrecuencia, la inyección percutánea de etanol y la quimioembolización. La radiofrecuencia es una técnica térmica y lo que se hace es quemar el tumor con una aguja que emite una frecuencia de 500 MHz, mejor dicho, y que se coloca por una guía tomográfica o ecográfica. Está indicado con tumores de menos de 2 y en algunos casos 3 centímetros. Se puede inyectar etanol al tumor, etanol al 96%, tumores de menos de 3 centímetros. La ventaja es que es un procedimiento sencillo, más fácil de realizar, pero el problema es la alta recurrencia, 30%. Y luego está la quimioembolización arterial, o TACE, en la que se inyectan citotóxicos como doxorubicina. En estos casos la función hepática debe estar preservada y no debe haber obstrucción portal. Están indicados tumores no resecables o como un puente hacia el trasplante, es decir, lo que se hace es disminuir el tamaño del tumor y convertirlo en un tumor que cumpla con los criterios de Milán. Actualmente se usa esta clasificación de Barcelona para indicar cada uno de los tratamientos, ¿no? Y en esos tratamientos existen estadios. Hay un estadio inicial 0, en el cual el tumor es único, de menos de 2 centímetros, en el cual el child del paciente es el child A y su estado funcional es normal, es decir, no es un paciente que tenga otro tipo de comorbilidades y que está clínicamente bien. Eso sería un estadio inicial 0. En tanto que un estadio terminal sería un paciente con un child C y que tenga un estado funcional de más de 2. Y entonces, en estos extremos, en un estadio 0 existe la posibilidad o de una resección hepática o de un trasplante hepático en base a la presión portal o la bilirrubina. Luego vienen los estadios A, B y C, ¿no? Que el A son 3 nódulos menos de 3 centímetros. Esos también pueden ir a trasplante hepático
Pero cuando hay enfermedades asociadas, ya se opta por algún tipo de radiofrecuencia, por ejemplo, ¿no? de terapia. En cambio, el estadio B ya son varios nódulos, más de 3 nódulos, o que no cumplen con el criterio del tamaño. Todavía todos esos son estadios Child A o B, ¿no? Y en estos casos de estadio B ya lo que se hace es el TAC, la quimioembolización. Y por último, el estadio C es aquellos que ya tienen invasión portal o tienen metástasis ganglionares o metástasis a distancia. Y en estos casos ya lo que se usa son mesografias. En el estadio D ya el tratamiento es solamente sintomático. Ese es el esquema del tratamiento y con eso termino. ¿Dudas? ¿Dudas? Los siguientes al examen, sí. ¿Qué clase de fármaco sería el solatén? Es un quimioterapio, ahorita no recuerdo bien su tipo de acción, pero es un tipo de quimioterapia. Así es. Bueno, si no hay preguntas... ¿Indicaciones para el examen? ¿Perdón? ¿Sabes algunas indicaciones para el examen? ¿Qué estudié? No, las preguntas todas siempre las hago en base a las clases. Y mucho tiene que ver con las diapositivas que se han presentado. Entonces, en base a las diapositivas, revisen sus libros, busquen lo básico, no voy a preguntarles lo de las cosas muy rebuscadas. Gracias.